Bueno, vamos a lo que hoy nos convoca, las cruzadas. En este ciclo de las guerras de Occidente, evidentemente vamos a tocar esta primera gran guerra. Efectivamente, o grandes guerras, porque en realidad las cruzadas, como todas las cosas en la historiografía, digamos, un constructo de hablar de varios movimientos y de englobarlos como si fuese parte de un mismo proceso. La historia generalmente crea estas divisiones y estas construcciones mentales para poder explicar y para poder comprender el pasado. Y esa es la razón por la que estos movimientos de Occidente a Oriente, que se van a dar desde el siglo XI, digamos, finales del siglo XI y básicamente marcan todo el siglo XII y XIII, son movimientos que van de Occidente a Oriente, y depende de los historiadores cuando hablan de 8 cruzadas, de 7 cruzadas, de 9 cruzadas, algunos cuentan cruzadas menores, y eso explica, porque entendamos que la historia la hace el historiador, pero este término va a quedar para este movimiento y muchos más que simplemente este movimiento. Hoy día la palabra cruzada significa muchas cosas. Cuando uno hace algo que parece imposible y de alguna manera arremete todo con su vida y pasión por lograr ese objetivo, también se lo denomina hoy día cruzada. O sea, hoy día cruzada incluso no tiene que ver ya ni siquiera con la cruz. Entonces, este va a ser las primeras grandes, digamos, movimientos y guerras de expansión que va a tener Occidente. Lo primero que hay que decir, y un poco considerando lo que se vio la semana pasada, porque partimos con las guerras de Carlomagno, porque hay que comprender que nuestro Occidente cristiano es una entidad distinta. La semana pasada la Bárbara atisbó la creación de Occidente, pero yo voy a recordar un poco esos componentes porque son esenciales para poder comprender cómo esta nueva cultura, que tiene una visión de mundo distinta, se va a extender hacia el Oriente. Nuestra cultura cristiana occidental va a nacer a la caída del Imperio Romano, y no es una continuación directa del mundo grecorromano. Eso no quiere decir que no tomemos elementos, pero vamos a tener otros elementos distintos que van a combinarse y que van a formar una nueva cultura. Básicamente, y a grandes rasgos, nosotros vamos a heredar del mundo grecorromano, y cuando hablamos del mundo grecorromano vamos a considerar que tanto el mundo griego como el mundo romano tienen una unidad de visión de mundo. ¿Y qué es esa visión de mundo? Es la visión de mundo, esa visión griega que considera que la verdad existe, y no solo que la verdad existe, que la verdad se puede alcanzar racionalmente. ¿Ya? Y esa noción de la verdad existente, alcanzable por la racionalidad humana, va a ser lo que va a heredar Occidente, y Occidente va a creer en eso, ya que vamos a avanzar en estas guerras, en las guerras de Occidente, hasta, podríamos decir, el siglo XVIII. ¿Ya? Y del siglo XVIII en adelante va a poner en duda, por una parte, por algunos, la existencia de esa verdad, y por otro, no van a poner en duda la existencia, simplemente van a decir que esa verdad no se puede alcanzar. Y en torno a la verdad está toda nuestra forma de, digamos, de ver la visualización de mundo y de alguna manera los ordenamientos mentales que tenemos como cultura. Entonces, esta noción de verdad se va a extender desde Grecia primero, por Roma, en el Imperio Romano. Los romanos deciden de alguna manera hacerse griegos y tomar esta idea, y esta noción de mundo digamos, va a ocupar una extensión importante dentro del territorio que hoy día es lo que llamamos Europa. Por nosotros vamos a hablar de la cultura cristiana occidental, pero esa cultura cristiana occidental va a nacer en lo que hoy día denominamos Europa, en ese viejo continente. A esta idea, podríamos decir greco-romana, se va a agregar el mundo y la visión de la estructura principalmente social y jurídica del mundo de los germanos. Estos germanos que van a caer sobre el imperio tienen cultura, no saben leer y escribir, pero eso no quiere decir que no tengan cultura. Y esas formas, esas estructuras sociales se van a aplicar a lo que va a ser a nuestra cultura cristiana occidental. Es decir, para que se hagan una idea, los germanos no tienen una unidad, no hay un rey de los germanos, hay una constitución tribal, hay tribus distintas, grupos que de alguna manera son grupos familiares extendidos, donde los jefes son los mejores guerreros. Si nosotros pensamos en nuestra cultura medieval, lo que nos vamos a encontrar en la Edad Media va a ser un mosaico de un mundo
feudal, donde los jefes guerreros se van a convertir, esos jefes de cipe, se van a convertir en señores feudales. Y por lo tanto, esa estructura social y también jurídica, porque todo el derecho a la costumbre la vamos a tomar de este mundo germano. Y aquí es importante hablar de los ideales, del mundo greco-romano. Nosotros vamos a heredar ese ideal del sabio. Y del mundo germano, tremendamente importante por lo que vamos a hablar hoy día, vamos a heredar un ideal que es el ideal del héroe. ¿Ya? Y por lo tanto, esta mixtura entre la visión, digamos, racionalista y la visión digamos, de creer en la existencia de la verdad, podríamos decir, un realismo filosófico, y por otro lado, una estructura social y jurídica de los germanos, se va a combinar además con la visión de mundo que viene del cristianismo. Y el cristianismo básicamente es la amalgama que va a terminar uniendo estas cosas y juntándolas posteriormente, porque Occidente comienza a gestarse incluso antes de que muera el Imperio Romano. Las culturas generalmente se entienden a sí mismas, luego que ya se entienden y se entienden distintas a otras culturas y de alguna manera llegan a una madurez, un momento ya que se entienden como una cultura diferente, generalmente buscan extenderse. Y no solo buscan extenderse, sino que llega un momento en que buscan esta noción de lo que se llama este imperio universal, que es lo que le va a pasar al Imperio Romano, y ahí comienzan esta decadencia y muchas veces, cuando ya llegan a ese punto, terminan muriendo. ¿Ya? Y nace, eso no quiere decir que todo se pierde, sino que se empiezan procesos en que se van combinando distintos elementos y nuevas culturas nacen. Eso lo podemos ver en muchos ejemplos y hoy día básicamente eso se tiene bastante aceptado. Esto también es parte de la visión historiográfica. Los historiadores principalmente de la posguerra van a ser los primeros historiadores cíclicos que van a hablar dejar de hablar de una historia universal. No hay una historia universal, hay historias distintas de distintas culturas, y las culturas tienen procesos que pueden ser vistos como procesos similares. Entonces, esta cultura occidental se va a ir tejiendo poco a poco, incluso antes de la caída del Imperio Romano, y después de la caída del Imperio Romano por largo tiempo va a ir buscando una identidad hasta finalmente alcanzar esa, digamos, esa madurez. Por lo tanto, cuando cae el Imperio Romano, en ese momento en que los germanos caen sobre el imperio, se produce una confusión, que generalmente los historiadores hablan de este periodo como The Dark Age, la era oscura. ¿Y por qué es una era oscura? Porque, bueno, los historiadores trabajamos con fuentes, y hay pocas fuentes en este periodo, o sea, hay oscuridad para reconstituir los hechos que de alguna forma sucedieron en esos entonces. No tenemos muchas formas para poder reconstituir esa historia. Pero a estos paganos que van a caer sobre lo que antes había sido, porque al final del imperio entendamos que el Imperio Romano va a ser un imperio cristiano, y sobre ese imperio cristiano van a terminar cayendo estos paganos, y poco a poco va a iniciarse un proceso, que va a ser el proceso que va a terminar mezclando estos elementos, que es este proceso de la recristianización de Europa. Y básicamente este proceso se produce desde los monasterios. La invención del monacato y los monasterios, no es exagerado decir que en esos monasterios se van a combinar estos elementos, se van a solidificar y va a ir surgiendo una noción de una visión de mundo distinta. Entonces, en el momento en que Clodoveo, rey de los merovingios, se hace cristiano, comienza a empezar a tejerse este concepto de esta cristiandad. Y no va a ser solo Clodoveo, porque además desde el Oriente, el Imperio Romano de Oriente, que no cayó, va a también traer esa influencia desde el mundo romano hacia este occidente, la permanencia de los bizantinos en todo lo que es, digamos, y la injerencia de los bizantinos en todo lo que es la península itálica es importante y fundamental. Y de hecho va a ser Justiniano, en el siglo VI, el emperador Justiniano, quien va a volver a traer y va a completar todo lo que es el derecho romano. O sea, el derecho romano, que es una de las cosas que hoy día nosotros consideramos, que es una de esas herencias que tenemos como occidente de esta antigüedad, va a pasar hacia nosotros desde esa influencia bizantina. Este mismo mosaico que estamos viendo aquí es un mosaico que está en San Vitale, en Ravenna.
Ravenna va a ser un enclave bizantino y Bizancio va a estar muy presente en el mundo occidental y va a permear, va a permitir que estos elementos comiencen a aparecer. Y es el momento, y eso es lo que vieron ustedes la semana pasada, cuando Carlomagno en el año 800 se corona emperador de los cristianos, en el fondo emperador cristiano. No solo se recupera la idea de imperio, esa idea de imperio del Imperio Romano que es tan anhelada, sino que además se constituye el momento en que nuestra cultura se entiende como una cultura distinta. Por eso es tan importante, y por eso Carlomagno es considerado el padre de Europa. Y vimos la semana pasada con la Bárbara cómo Carlomagno, entendiendo que es una cultura distinta, va a iniciar todo el proceso de extensión de la cristiandad. Y por eso las guerras de Carlomagno, que fue precisamente la clase pasada, tiene que ver con eso, con esta cultura que empieza a entenderse distinta, empieza a comprender su identidad, conoce su mismidad, y frente a eso se da cuenta que los otros son no solo otros, sino que son peligrosos y que la única posibilidad es incorporarlos y de alguna manera a esta visión, ese concepto del choque que se entiende de un modo con lo que se llama generalmente en filosofía la otreidad, este temor que produce el otro, lo va a llevar a extenderse, va a incorporar a los sajones, va a incorporar a los lombardos, y eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, básicamente, la noción de imperio va a comenzar a crecer. Y aquí vemos cómo el mundo dentro de Europa estaba constituido, y por lo tanto este imperio franco pasa a ser el inicio de lo que va a ser la cristiandad, y la cristiandad se va a extender, por supuesto, y eso es lo que se va a extender ampliamente sobre Europa hasta considerar básicamente todo lo que es Europa, incluso va a terminar incorporando a Escandinavia. O sea, Escandinavia va a ser lo último en incorporarse, los vikingos pusieron en jaque a Occidente, pero finalmente cuando abrazan el cristianismo, termina la era vikinga. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la era vikinga y la clave de la era vikinga era precisamente esta cultura atómica, esta cultura donde las cipes, los grupos, digamos, familiares ampliados, guiados por un guerrero, competían unos con otros. La clave de la era vikinga es la competencia. Y en el momento en que abrazan el cristianismo trae en su interior esa noción de unidad, y no solo de unidad, ese ideal de imperio. Y ese es el momento en que Dinamarca se junta con Noruega y básicamente establece un estado central y dejan la expansión y se pierde finalmente la era vikinga y terminan incorporándose, sí, y siendo una parte fundamental de lo que va a ser la cristiandad. Y en el capítulo de hoy, sin duda, los vikingos van a tener un lugar importante que tocar. Ahora hay que comprender, y esto un poco se extrapola con lo que estábamos hablando, que en el siglo VII Mahoma también va a aparecer sobre esta historia, y evidentemente esta visión del arcángel va a hacer que aparezca esta nueva religión que va a ser el Islam, y el Islam se va a extender rápidamente y en forma absolutamente impresionante sobre el territorio, incluso llegando a ocupar territorios que antes eran parte, podríamos decir, primero del Imperio Romano, y un imperio romano que había llegado a ser cristiano, y luego de, en el fondo, estos reinos visigodos que van a ser, en el fondo, ocupados, ¿no es cierto?, por los musulmanes en España. Entonces, esto evidentemente va a rápidamente a poner también en choque a esta situación. Además, hay que decir además que entre Oriente y Occidente se va a comenzar a generar también una división. Una división que va a ser como este primer gran cisma, este cisma que va a definir por una parte la cristiandad, digamos, la cultura cristiano occidental, que va a tener una visión teológica específica, que eso es lo que vamos a hablar, y que va a generar estas dos iglesias, y el mundo ortodoxo, o sea, ese imperio romano que era completamente cristiano, una vez que se fragmenta, un lado cae y el otro lado no cae. Y va a ser precisamente esta cláusula, que es una cláusula, que es la cláusula Filoque, que se establece en el 589, que va a poner un problema y que va a terminar dividiendo esta primera
división de la cristiandad, podríamos. ¿Y qué es esta cláusula filoqué? Bueno, la iglesia cristiana va a tener un problema con cachos desde el comienzo, y que va a ser cómo Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo, ¿ya? Lo que no es simple, ¿ya? Porque ser hombre no es lo mismo que ser Dios, y ser Dios no es lo mismo que ser hombre, ¿ya? Porque para ser Dios hay que ser creador de la nada, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, y agréguenle todas las características que se necesitan para constituir a Dios, el concepto de lo más perfecto como concepto, de hecho, y como realidad. Mientras que el hombre es todo lo contrario, porque somos finitos, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo, nos encantaría, no somos omniscientes, por Dios que nos gustaría, estamos insertos en el tiempo, y lo más dramático que tenemos nosotros que somos mortales, somos finitos, no somos Dios, no podemos crear de la nada. Bueno, entonces ese gran problema que pareciera ser menor, pero no es menor, va a generar que dentro del cristianismo uno van a creer que Cristo es solo hombre, y otros van a explicar que Cristo es solo Dios, pero juntar las dos cosas era algo que parecía imposible. Y las dos visiones van a ser consideradas herejías. La Iglesia Católica desde el comienzo, y la palabra católico significa que la salvación es universal y es para todos, va a considerar que Cristo es hombre y es Dios, y eso es al mismo tiempo, ¿ya? Una cosa que es como pensar, yo siempre doy el ejemplo de los círculos cuadrados, pero los círculos cuadrados son impensables, no tengan ningún problema que si no los pueden pensar, son normales, no tienen que ir ni al psiquiatra ni nada, eso es totalmente normal, no poder pensar en círculos cuadrados, porque un círculo, para ser círculo, no tiene que tener ningún lado y ningún ángulo, y tiene que tener todos los radios equidistantes. Y el cuadrado, para ser cuadrado, tiene que tener 4 lados y 4 ángulos iguales, ¿ya? Y por lo tanto se repelen las esencias. Bueno, dicho eso, hay que decir que esto va a ser un problema, y finalmente se va a convocar digamos, a concilios, un poco para zanjar esta situación, y va a primar la visión de San Atanasio de Alejandría, primeramente, que no solo va a plantear que Cristo es Dios y es hombre, sino que además va a agregar a esta ecuación a una tercera persona, y esa tercera persona es el Espíritu Santo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde salió el Espíritu Santo? Bueno, y aquí lo que van a plantear, y esta es la cláusula que va a poner en cuestión posteriormente, ¿ya? Va a haber una discusión respecto a qué es el Espíritu Santo, y que básicamente se va a plantear que viene de los dos, del Padre y del Hijo, y que en el fondo tiene la misma naturaleza de los dos. Y esa es la cláusula filoqué. Filoqué significa que viene del Padre, y filoqué es del filio, del Hijo, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a provocar, eso teológico, va a provocar que Oriente considere que el Espíritu Santo sí existe, pero que viene solo del Padre y no viene del Hijo. Entonces, esta cláusula va a provocar esa escisión, que además después se va a ir, digamos, complicando, porque la Iglesia siempre ha sido una institución, yo me atrevo a decir, con toda y solamente ver su historia, una institución humana, sí, humana y divina. Y está claro que es divina, lleva 2000 años de historia y ahí está todavía. Eso, o sea, para mí es la mejor prueba, la prueba fehaciente de que tiene un grado de divinidad. Pero lo humano siempre va a estar, y lo político va a estar, y eso va a terminar en el fondo quebrando y generando este cisma, ¿ya? En el fondo cisma entre lo que va a ser la Iglesia católica, que va a ser esta iglesia, que va a ser la iglesia latina, la iglesia de la cultura cristiana occidental, y la iglesia ortodoxa. Y esto evidentemente va a ir separando estos mundos, ya aunque comparten una creencia en el cristianismo y en Cristo, tienen esta diferencia, tienen en el fondo autoridades distintas, tienen estructuras políticas distintas. Y esto va a generar también un distanciamiento con el Oriente. Por otra parte, hay que decir que el mundo musulmán, que había crecido y que también en el fondo se había extendido sobre el territorio, vamos a ver cómo va a tener ciertos cambios, van a comenzar a aparecer también en el fondo otros grupos, ¿ya? Que no son precisamente, digamos, son turcos, básicamente son distintos, pero que se van a islamizar, por lo tanto el Islam va a comenzar a congregar a pueblos de distintos orígenes en torno a una misma religión, y por lo tanto van a comenzar a incorporar nuevos territorios.
Entonces, aquí vamos a ver cómo, de alguna manera, este imperio de los Selyúcidas va a ir creciendo también sobre el territorio y tomando, evidentemente, también la zona donde están, en el fondo, los santos lugares. Ahora, no va a ser precisamente la toma de Jerusalén lo que va a complicar mayormente, sino que este avance de los selyúcidas va a llevar a que el basileo del imperio, digamos que nosotros hoy día hablamos del imperio bizantino, pero en realidad es el imperio romano de Oriente, que en ese minuto era Alejo Comneno, va a pedir ayuda a Occidente, necesita ayuda militar, se siente amenazado por el otro y por lo tanto le pide ayuda a Occidente. Un Occidente que ya está maduro en el siglo XI, o sea, piensen ustedes que Carlomagno se corona en el año 800, o sea, del siglo IX han pasado 2 siglos, ya Occidente se entiende a sí mismo de un modo distinto y efectivamente va extendiendo su frontera, y este Occidente ya maduro le llega literalmente el anillo al dedo. Y el anillo al dedo es una cultura madura que anda buscando extenderse y que de pronto le tiende la mano nada más y nada menos, le pide ayuda Constantinopla, esa gran ciudad, ya ven a ayudarme. Y ese es el momento en que el Papa, en el año 1095, ya, va a hacer el llamado, Urbano II es el Papa, desde Francia, desde Clermont, y esto es una acción no solo religiosa, sino que política, a tomar la cruz y a ir a recuperar los santos lugares. Esto es una cosa que va a ser fundamental, porque esta prédica, este momento de esta, digamos, de este llamado a la cruzada, que es un llamado que hace el Papa en Clermont y que se replica en todas las parroquias a través de la prédica. Ese es, podríamos decir, en términos de hoy día, el WhatsApp, ¿ya? Que extiende rápidamente esta prédica, hace este llamado a los caballeros del siglo. Los caballeros del siglo a tomar la cruz y a ir a recuperar los santos lugares. ¿Y por qué los caballeros del siglo? Porque comprendamos que la sociedad feudal es también una sociedad estamental, tiene una división, digamos, por funciones. Los estamentos es la división social por funciones. Y la función de la nobleza es la defensa. Y por lo tanto, lo que podríamos decir el mundo de la defensa, el mundo militar, son los caballeros. El llamado es a los caballeros del siglo a tomar la cruz y a ir a recuperar los santos lugares. Y esta prédica se va a replicar en todas las iglesias bajo el concepto y bajo el apoyo, y aquí esto es fundamental, en un mundo que es creyente, en un mundo que no solo es creyente, en un mundo que entiende la realidad como que Dios es lo más importante, el hombre es lo segundo, el mundo es lo tercero, y ordena toda su concepción de mundo en esa estructura, y que además la fe y la razón se ordenan hacia Dios, precisamente con digamos, mirando hacia Dios. Entendiendo que esa es la mentalidad, el llamado de Clermont agrega este concepto que Dios lo quiere, o sea, que básicamente es Dios el que hace este llamado, es la iglesia la que llama literalmente y justifica la opción de la guerra. Da la opción a esta cultura que andaba buscando para extenderse, el poder extenderse. Y esto se va a replicar, porque uno dice, ¿y cómo movieron las cruzadas? Porque cuando uno ve, ya la prédica es asombrosa, porque Clermont es un momento, pero cada uno de los obispos, y aquí está la estructura de la iglesia en el territorio donde todas las parroquias van a llamar a las cruzadas. Y de hecho, el llamado era a los caballeros del siglo. Sin embargo, el fervor de la gente va a hacer que no solamente los caballeros respondan, sino que mucha gente que no estaba llamada, incluso va a haber una cruzada de los pobres, va a haber una cruzada posteriormente de los niños. ¿Qué tienen que ver los niños en esto? Pero entendamos que aquí había una creencia. Para comprender el fenómeno de las cruzadas, hay que primero comprender la mentalidad que tenía esa gente y la importancia de la creencia en la otra vida como algo trascendental. Y efectivamente van a ir, en el fondo, haciendo este llamado por todas partes y va a iniciarse este movimiento por tierra, por mar, por distintas rutas, vamos a hablar, de oriente a occidente. Y aquí vemos un mapa que tiene todas las cruzadas, todas las rutas de las cruzadas, ¿ya? Y las cruzadas van a ser, desde ese primer minuto, este llamado en Clermont,
del primer movimiento desde Occidente hasta Oriente hasta el último, ya que se va a dar en el fondo precisamente cuando ya se pierda en el 1291, el último enclave en Oriente. Entonces, en rigor, generalmente los historiadores, ya les dije que esto depende de los historiadores, ustedes pueden agarrar un libro de las cruzadas y algunos van a hablar de 8, otros van a hablar de 9. Eso es lo más típico que uno se va a encontrar. Pero hay otros que las que contabilizan esas cruzadas de los pobres, esas cruzadas de los niños, y varias que le ponen números también, y por lo tanto uno se puede encontrar con más cruzadas. Pero básicamente, generalmente si tomamos la visión general de la estructura que se le ha ido dando en el tiempo a través de la historiografía, son estos distintos movimientos que se van entendiendo principalmente por los distintos líderes que se van dando en el tiempo. Y hay que comprender que todos estos movimientos que van a partir de Occidente a Oriente, el único movimiento exitoso va a ser la Primera Cruzada. La Primera Cruzada va a terminar tomando y constituyendo el reino latino en Jerusalén, es decir, constituyendo 4 estados feudales en lo que es hoy día el territorio de Tierra Santa. Y luego, esto se va a perder, y todo el resto de las cruzadas van a ser intentos de parte de Occidente de recuperar lo perdido. Y aquí es bien importante para comprender y tener una lección, porque la historia nos da lecciones, y uno dice, ¿por qué no pudieron recuperar? Bueno, básicamente porque en la primera cruzada los cristianos iban unidos. Y en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la novena, básicamente, los cristianos se van a dividir y van a terminar peleando entre ellos. Uy, que suena conocido eso. ¿Ya? Sí, claro, suena conocido. ¿Ya? Y eso es lo que va a pasar en esta historia en general de las cruzadas. Por primera vez se habla de las cruzadas como tal, bueno, cuando surge la historiografía. O sea, comprendamos que cuando nosotros hablamos de la historiografía, tenemos que pensar en el periodo racionalista. Es el mundo racionalista el que va a crear y va a ordenar las cosas y también va a ordenar la historia. Y la historiografía, la gran historiografía, va a surgir durante el siglo XVIII, personajes como, en el fondo, como Gibbon, ya como, en el fondo, que va a escribir este gran libro, que es The Rise and Fall of the Roman Empire, el auge y la caída del Imperio Romano, va a ser la primera gran historiografía sobre esa historia. Y aquí van a empezar a surgir todos, Ranke y varios otros, en el fondo, que van a comenzar a tratar de contar esta historia. ¿Ya? Y obviamente que esto comienza, digamos, en el siglo XVIII, y esto se va a ir a extender sobre todo durante el siglo XIX, y por eso en la mayoría de los términos, la próxima semana vamos a hablar de la Guerra de los 100 años, también es un término que va a ser inventado en este tiempo. Yo me río, pero la gente de la época de la Guerra de los 100 años no sabía, nadie supo que peleó la Guerra de los 100 años. Nadie supo que peleó la Guerra de las Dos Rosas, nadie supo que fue a las cruzadas. Tampoco nadie supo que fue a las cruzadas, no la llamaban cruzadas. Y aunque se ponían una cruz, y donde se veían muchas cruces, pero la cruz era parte de la realidad y de la concepción de mundo de esos habitantes. Por lo tanto, el término sí es una invención también historiográfica, una forma de poder comprender estos movimientos de Occidente a Oriente, con la excusa y con el espaldarazo importante de la Iglesia. ¿Ya? Entonces, hay grandes historiadores de las cruzadas que voy a mencionar y al final voy a dar una extensa y voy a explicar por qué recomiendo esos libros digamos, de las cruzadas. De los más actuales, probablemente aquí pongo a los dos, digamos, a mí me encantan, ustedes saben que yo soy muchísimo de bibliografía, a mí me gustan los anglosajones, creo que son bastante más objetivos tienen menos pasiones ideológicas y por lo tanto tienen una visión más justa, más equilibrada de la historia. Por eso recomiendo aquí tengo las dos universidades británicas más importantes, ¿ya? Por una parte Jonathan Smith, que es uno de los grandes de las cruzadas, que de hecho es un profesor de la Universidad de Cambridge, pero va a publicar, de hecho, también por la Universidad de Oxford, el libro en el fondo, la historia ilustrada de Oxford de las cruzadas va a ser dirigida por él, porque es un proyecto, digamos, de más intelectuales. Y Christopher Tiedemann, que es de la Universidad de Oxford, que son dos historiadores importantes, bastante contemporáneos de hoy día, y que han trabajado la historiografía para atrás, y por lo tanto aquí tienen versiones, en el fondo, actualizadas de la visión frente a las cruzadas. Entonces, aquí vemos las distintas rutas que van a tomar, son rutas distintas, y aquí es sorprendente, porque cuando uno mira
esto. La única ruta que me parece más sensata es la amarilla, porque la amarilla por lo menos se embarcaron, ¿ya? Pero el resto de las rutas son rutas que hay que pensarlas a caballo, a pie, desde Francia hasta Medio Oriente. Eso ya es absolutamente asombroso. Entonces, eso es lo primero que hay que imaginarse, porque efectivamente tenemos que comprender lo heroico que tiene esta gesta. Es una gesta, sin lugar a dudas. Entonces, aquí voy a un poco mostrar los líderes de las distintas cruzadas. La primera cruzada es esta cruzada que va a ser, en el fondo, la que va a terminar tomando el reino latino de Jerusalén. Y esta primera cruzada va a estar liderada por Godofredo de Bouillon, que va a ser el primer monarca, que no va a ser monarca, no va a ser rey. Él va a recibir el nombre del guardián del Santo Sepulcro, porque él va a considerar que él no puede ser rey en una tierra donde Cristo fue rey, pero su hermano ya a su muerte se va a llamar rey de Jerusalén sin ningún problema. Entonces va a estar Godofredo de Bouillon, Raimundo, en el fondo, de Tolosa, y por otra parte Bohemundo, ya que va a terminar siendo también después príncipe de Antioquía. Estos son franceses, son señores franceses, ¿ya? Y por eso también es importante, entendamos que la primera cruzada, el llamado, es en Clermont, es en Francia, y por eso no es de extrañar que la primera cruzada tenga este componente francés. La segunda cruzada es una cruzada que se va de entre medios, con un terreno corto que no va a tener una mayor importancia, donde está Conrado III de Alemania, se incorporan otros territorios al concepto de la cruzada en esta visión de la cristiandad, y Luis VII, digamos, de Francia, esta es la cruzada en que va a ir también con su mujer, que es Eleonor de Aquitania. Eleonor de Aquitania va a ir también a la cruzada, la voy a mencionar en unos minutos más. La tercera cruzada ya es cuando se perdió ya todo, y por lo tanto un intento más certero de intentar recuperar lo perdido, que es esta cruzada que se llama la Cruzada de los Reyes. Aquí tenemos a Ricardo Corazón de León, a Felipe Augusto, Felipe II, en el fondo, de Francia, ¿ya? Luego la cuarta cruzada es una cruzada que se va a desviar y va a terminar saqueando Constantinopla, es una cruzada bastante desastrosa. La quinta cruzada vamos a tener a personajes de la cristiandad, digamos, que se va a incorporar posteriormente, es decir, Hungría, Austria, van a ser, digamos, uno de los András II de Hungría y Leopoldo VI de Austria. La sexta cruzada va a ser una cruzada donde ya la división, ya vamos a hablar de todo esto, ya las voy a explicar cada una, así que no se preocupen, liderada por Federico II Barbarossa, ¿ya? Y aquí va a entrar en pugna con el Papa, y por lo tanto va a haber una división entre, en el fondo, estos güelfos y los gibelinos. La séptima y la octava son generalmente consideradas las cruzadas de San Luis, las cruzadas de San Luis de Francia, que claro, él va a ser un monarca importante, va a volver lleno de souvenirs, podríamos decir en buen francés, entre ellos la corona de espinas, que va a terminar estableciendo y construyendo la Santa Capilla para las santas reliquias que trajo de Tierra Santa, que es la Sainte-Chapelle, dentro del recinto, digamos, del Palacio de los Reyes de Francia. Y esa corona todavía está, bueno, en la Notre Dame, y era parte de las cosas que rescataron cuando se incendió la Notre Dame. Pero San Luis va a traer y va a hacer, digamos, todo eso, y va a ser parte de su política también. Este rey que va a ser considerado santo por hacer justicia en la plaza pública. Entendamos que la máxima instancia de justicia era el rey. Pero las cruzadas de San Luis no son exitosas, ninguna de las cruzadas es exitosa, excepto la primera. Y la novena es la cruzada de Eduardo I de Inglaterra, ese Eduardo I, llamado historiográficamente como el Sanquilargo, el que va a conquistar Gales, o llamado como el martillo de los escoceses, porque este es el que va a arremeter, este es el que va a descuartizar a William Wallace, este es el que va a tratar de perseguir a Robert de Bruce, y que finalmente va a morir, y ya los escoceses le van a ganar a su hijo. Este Eduardo, cuando muere, va a pedir que lo manden en cuerpo de vuelta a la cruzada, porque él no podía convencerse de que no había logrado ganar algo. Todo lo que había peleado lo había ganado, pero la cruzada no. Entonces, básicamente tenemos todos estos movimientos, ¿ya?, que se van a dar en el tiempo y que se van a combinar en el fondo de distintos modos, y vamos a ver cómo este occidente se va a movilizar.
En la primera cruzada, y aquí están las dos, ya en el fondo vamos a tener que, van a haber distintas rutas, ¿ya? Y efectivamente este llamado de Clermont, que luego se va a extender desde todas las parroquias y desde todos los púlpitos, va a despertar la intención de la cristiandad de moverse. La gran idea era partir de distintos lugares, van a haber distintas rutas y juntarse en Constantinopla, ¿ya? Y Constantinopla ya va a ser una cosa asombrosa, porque efectivamente los cruzados van a tomar distintas rutas y voy a explicar qué van a tomar cada uno en esta primera cruzada. Y cuando llegan a Constantinopla, no lo pueden creer. Constantinopla era una ciudad realmente fabulosa, una ciudad sofisticada. Nuestro occidente estaba maduro como cultura, es verdad. Ya nos entendíamos como una cultura distinta, entendíamos que los otros eran diferentes a Occidente, pero éramos inmensamente poco sofisticados. Oriente era realmente, olía mejor, sabía mejor, sonaba mejor, todo era sensorialmente mucho más exuberante, sin lugar a dudas, que Occidente. Y por lo tanto los cruzados, cuando llegan a Constantinopla, no lo pueden creer y se va a convertir el Oriente en un objeto de deseo. El movimiento de las cruzadas, sí, va a tener enfrentamiento. Es verdad, sí, va a haber enfrentamiento, pero va a haber principalmente tiempos de paz. Y va a haber principalmente durante todos estos tiempos más paz que enfrentamiento. ¿Y cómo lo podemos mostrar eso? Bueno, principalmente eso lo podemos mostrar por todos los traspasos culturales que se van a hacer de Oriente hacia Occidente. El traspaso se produce principalmente en lo que podríamos decir este libre mercado, donde uno entrega y el otro recibe, y básicamente eso va a quedar en Occidente. Y por lo tanto, no tenemos que pensar en digamos, este relato ideológico que tratan de presentar a las cruzadas como ríos de sangre, ¿ya? Como dice el propio Thomas Madden, que escribe un libro y habla de esta visión historiográfica de River of Blood, ¿ya? O sea, esto como que fue puro, en el fondo, matanza, ¿no? Aquí va a haber un gran intercambio y una mixtura importante. Esa primera cruzada, que tiene como líder a Godofredo de Bouillon, ya va a partir, van a partir, en el fondo van a responder estos caballeros, pero también en el marco de la primera cruzada van a haber otros movimientos que no van a responder, digamos, que van a responder de modo equivocado al llamado, porque el llamado de Clermont es a los caballeros del siglo, es decir, a ese estamento que tiene en sus manos la responsabilidad de la defensa, de moverse de Occidente a Oriente. Pero va a haber grupos descolgados, podríamos decir, que van a responder también, y entre esto va a estar Pedro el Ermitaño, y Pedro el Ermitaño va a hacer un llamado a lo que va a ser esta cruzada de los pobres, ¿ya? Y en esta cruzada de los pobres, y entendamos que aquí van a haber movimientos distintos, de grupos distintos que se van a mover de Oriente a Occidente, que van a caminar, que van a avanzar. Estos grupos de Pedro el Ermitaño, en la medida que avanzan incluso sobre Occidente, se van a producir grandes masacres. Es verdad, hay que decirlo. Aquí van a haber grupos que van a ser los que son llamados y que van a tener, podríamos decir, el apoyo, y otros grupos que son descolgados, y estos grupos descolgados, en la medida que avanzan, van a encontrarse con otros que son de otra religión, y en el caso aquí de las matanzas de los judíos, que se van a producir en la pasada por Alemania, o sea, en la pasada precisamente por el territorio cristiano, se va a producir también estas matanzas, esto va a ser parte, y también aquí vienen los intereses, cuántos de alguna manera aprovecharon este llamado con esta justificación eclesiástica para poder avanzar y encontrar ellos mismos también un mejor pasar. ¿Ya? Yo siempre he dicho que las persecuciones y los pogroms que se dan a los judíos tienen siempre un componente de envidia y de búsqueda digamos, de bienes materiales. ¿Ya? Y eso es una constante en la historia, y aquí también se va a dar eso. Es más, esa cruzada de los pobres va a terminar siendo atacada, se va a convertir en una turba que va a terminar matando y saqueando, y eso es lo que va a hacer, avanzando en el territorio con esta justificación, y va a terminar siendo derrotada por los propios cristianos, va a ser esta contracruzada, podríamos decir, organizada por Colomán de Hungría. Aquí vemos esta manifestación, o sea, esta ilustración,
que además muestra la muerte aquí de judíos, en el fondo por manos de cruzados, con la idea de que esto está permitido. O sea, efectivamente en esta primera cruzada, en este primer avance, nos vamos a encontrar con partes de estos abusos que van así a existir dentro de las cruzadas. Pero la cruzada oficial, y aquí por eso partí hablando de que van a haber aquellos que están realmente llamados y otros que no estaban llamados y que van a aprovechar esto y van a encontrar sus propios intereses o enmarcar sus propios intereses en este llamado, digamos, que tenía una visión oficial. Y aquí vamos a ver las tres rutas. ¿Ya? Aquí efectivamente van a partir los distintos caballeros. Godofredo de Bouillon va a liderar un primer grupo, ¿ya? Con su hermano Balduino, ¿ya? Y Eustaquio, y se van a ir a Constantinopla pasando por Alemania y por Hungría, o sea, por una vía terrestre. ¿Ya? Ese va a ser el primer camino. Por otra parte, vamos a tener que otro grupo que van a estar liderados por, en el fondo, estos caballeros normandos llamados septentrionales, Hugo de Vermandois, ya que en el fondo era el hermano de Felipe I de Francia, Esteban de Blois, Roberto II de Flandes, que eso también después voy a mencionar, quédense con ese nombre porque los de Flandes van a ser importantes después, y Roberto II de Normandía. Bueno, este grupo van a salir en el fondo hacia Constantinopla, porque la idea aquí partían todos juntos, no tenían cómo seguirse, no tenían cómo en el fondo ni compartir ubicación, no tenían nada de eso, y por lo tanto aquí partían, y la idea era reunirse, el primer lugar de reunión era Constantinopla, y aquí van a partir por vía marítima desde Bari. ¿Ya? Por otra parte, un tercer grupo que va a estar liderado por Bohemundo de Tarento, ¿ya? Y su sobrino Tancredo, ¿ya? También en el fondo van a salir, también eran caballeros normandos, y por lo tanto, esto que yo dije, que los vikingos se habían incorporado a la cristiandad, y entendamos que los normandos son vikingos afrancesados. Los normandos se van a constituir como grupo, como asentamiento, como ducado posteriormente, desde la llegada de un vikingo noruego que va a llegar a París, que va a negociar con el rey de, digamos, de Francia, quien le va a pedir a este Rolo o Rolf que se convierta al cristianismo y le va a entregar estos territorios y se va a constituir este ducado de Normandía. Y por lo tanto la Normandía, que van a ser vikingos afrancesados, que se van a mimetizar y que se van a convertir en parte de Francia, son genéticamente también vikingos, y por lo tanto esta primera cruzada va a tener que ver mucho con este mundo, y por eso ese ideal heroico también va a estar tremendamente en la mano. Otro grupo que van a ser los caballeros occitanos, ¿ya? Van a ser precisamente liderados por, es decir, del sur de Francia, de toda la zona del Occitán, o sea, de lo que, es más, piensen en el Occitan, ¿de dónde es la crema el Occitan? De Provence, de Languedoc, esa zona del sur de Francia, eso es la Occitania, ¿ya? Y que incluso hablaban un lenguaje que no era precisamente lo que nosotros llamamos francés hoy día, ya era un dialecto distinto. Bueno, aquí va a estar Raimundo de Tolosa, que va a tener en el fondo, además va a tener la compañía del legado pontificio, ya que va a ser este Ademar de Lepü, ya, que van a partir en el fondo hacia Constantinopla por Eslovenia y por Dalmacia. Entonces todos tomaron estas rutas que eran distintas, y obviamente se tenían que reunir en Constantinopla. Alejo Comneno, que había pedido la ayuda, cuando llegó el primer grupo, la verdad es que debe haber estado contento, este grupo estaba fascinado, es más, los primeros llegaron bastante temprano, los otros se van a demorar en llegar, y por lo tanto van a reunirse aquí, van a poder disfrutar, imagínense después del trayecto, no es menor llegar hasta Constantinopla, digamos, a caballo, ya son caballeros, por lo tanto van a llegar a caballo, pero muchos de los séquitos no van a caballo, van a pie, ¿ya? Y por lo tanto hay que comprender que esto va a ser en el fondo bastante extenso. Los primeros enfrentamientos se van a producir ya cuando se produce este sitio de la ciudad de Nicea, y que efectivamente aquí también se va a dar, en el fondo, lo que se considera este enfrentamiento. Generalmente la historiografía de las cruzadas, muchas de ellas francesas, va a usar el término mêlée, ¿ya? Mêlée es el enfrentamiento, y la batalla de Dorilea. Y aquí se van a producir
la batalla de Galilea va a ser tremenda. Aquí está la ilustración de Gustave Doré. Gustave Doré es un gran ilustrador, principalmente del siglo XIX, y que por lo tanto tenemos esta visión romántica de esta batalla. Pero definitivamente estas batallas van a ser bastante duras. Y finalmente vamos a tener también lo que va a ser este sitio en el fondo de la ciudad. Esta es una ilustración medieval, occidental, probablemente de gente, y fíjense en la ilustración, que no fue a la cruzada. Este es alguien que está en Occidente y que por lo tanto dibuja el Oriente como son las ciudades en Occidente, ¿ya? Y por lo tanto con su muralla, con arquitectura románica, gótica, con puentes, pero es la visión de, digamos, del artista de este sitio de la ciudad de Antioquía. ¿Ya? Y además aquí se van a producir en el fondo ciertas cosas que van a ser tremendas, porque efectivamente el sitio de Antioquía finalmente van a lograr tomar la ciudad. Aquí está Bohemundo, que va a lograr escalar, esto también es Doré, en el fondo entrar en las murallas de Antioquía y van a quedar adentro de la ciudad de Antioquía. ¿Ya? Y efectivamente cuando entren a Antioquía van a arrasar, ¿ya? Y aquí está precisamente la masacre de parte, digamos, también de la ilustración de Doré de Antioquía. Pero luego van a ser ellos mismos, digamos, también sitiados. ¿Ya? Aquí no va a ser nada de fácil esta situación, y por lo tanto aquí se muestra el sitio desde al revés, ahora ellos adentro y el resto afuera. Y es más, los cristianos van a tomar Antioquía, van a masacrar a toda la población y luego van a quedar encerrados en las murallas de Antioquía y van a terminar sitiados precisamente por el mundo musulmán. Y aquí va a surgir una cosa que es tremendamente importante, que se suma a la idea de que no solo Dios lo quiere, sino que esto levanta el ánimo de los cruzados. Los cruzados que habían logrado tomar Antioquía y que quedaron sitiados estaban literalmente muertos. No había ninguna opción de que pudieran salir de ahí. Eran menos, estaban adentro, ¿cierto?, de la ciudad y estaban siendo sitiados por todos. Y aquí va a aparecer la figura de Pedro Bartolomeo, que va a encontrar o va a mostrar este hallazgo de esta lanza y que va a decir que esa lanza es la Longinos. ¿Qué es la Longinos? La Longinos es la lanza que Longinos, el centurión, clavó a Cristo en el costado, con la cual salió de ese costado sangre y agua. ¿Ya? Esa es una lanza que sería una reliquia sagrada. El hallazgo de esta lanza, y ahí viene el punto, ¿era la lanza? Probablemente no, pero estaban perdidos. No tenían más, estaban muertos. Y el decir que encontraron la lanza es Dios está con nosotros. Y aquí la lógica de la guerra, el concepto es Dios está en estas guerras. Dios pelea las guerras, lo vamos a ver la próxima semana en la Guerra Santa. Y si Dios está con nosotros, significa que no está con nosotros. Y por lo tanto, si Dios está con nosotros, no podemos perder. Y es más, aquí los cruzados van a salir sin tener nada que perder, básicamente, y van a terminar ganando y logrando los menos ganar a los más. La lanza es fundamental. Y vamos a ver que en el marco de las cruzadas se van a tejer también toda gran parte de las leyendas de lo que se denomina la mitología creativa de Occidente. Y la mitología creativa de Occidente incorpora siempre reliquias y en particular la Longinos. Es más, toda la leyenda del Santo Grial se va a tejer en el marco de las cruzadas. Ya, lo voy a explicar ahora porque en realidad es el momento mejor, ya que estamos hablando de la lanza, donde puedo insertar esta leyenda. Pero entendamos que todo lo que va a ser los romances medievales, gran parte de los romances medievales que incluso construyen esta leyenda, la leyenda artúrica, que se compone por una parte del rey Arturo per se y que tiene un componente político, pero Arturo se convierte en el rey cristiano por excelencia, que es incluso mejor que el propio Carlomagno, es un rey que nunca fue rey, pero es un rey mitológico, el rey cristiano perfecto, y que precisamente tiene en torno a esta corte perfecta, tiene la búsqueda de este Santo Grial. ¿Y quién escribe la leyenda del Santo Grial? Bueno, el primero en escribir sobre la leyenda del Santo Grial va a ser Chrétien de Troyes, o sea, estamos hablando del norte de Francia, o sea, los caballeros cruzados
vimos que vienen de Francia, es más, vamos a hablar posteriormente de la zona de Champagne, que es la zona de donde está, en el fondo, la ciudad de Poitiers, donde estaba la corte de la hija de Leonor de Aquitania, ¿ya? Que es María de Francia, que va a apoyar a Chrétien de Troyes. Y Chrétien de Troyes incorpora no solo el concepto de un grial, digamos, artículo indefinido, lo que no implica que ese grial sea la copa que Cristo usó en la última cena. Pero sí incorpora un grial y una lanza, y no dice ninguna de las cosas, porque además Chrétien de Troyes se muere antes de terminar su obra. Pero luego los seguidores de esta obra, porque esta obra fue muy popular, y particularmente Robert de Borron, va a tomar esa historia, la va a llevar a la época de las cruzadas, la va a llevar incluso antes de la cruzada a la época de Cristo, la va a llevar a la época de Cristo, y en la época de Cristo él va a plantear que ese grial es la copa que Cristo usó en la última cena, y que es además el recipiente donde José de Arimatea, que limpió el cuerpo de Cristo, de alguna manera limpió y puso la sangre real, no es solo el santo grial, sino que es la sangre real que estuvo ahí. Y va a decir que la lanza que aparece en el cortejo de Chrétien de Troyes es la lanza Longinos. Esta lanza que aquí Pedro Bartolomeo dijo que era la Longinos. Pero además Chrétien de Troyes va a decir, es más, ¿quién le pide a Chrétien de Troyes que escriba el cuento del Grial? Bueno, se lo pide Felipe de Flandes. ¿Y quién es Felipe de Flandes? Bueno, Felipe de Flandes es un personaje, bueno, de Flandes, valga la redundancia, que era pariente de el último, digamos, rey del reino latino, que va a ser Balduino IV, previo a la pérdida del reino de Jerusalén, que le pidió ayuda para que fuera a recuperar y ayudarlo a recuperar, porque Balduino IV es el famoso rey leproso, ya vamos a hablar de eso. Y Felipe no va, y el reino latino se pierde. Y por lo tanto, toda la literatura del Grial tiene que ver con distintos mecenas que tienen que ver con la cruzada. Y por lo tanto, vamos a ver cómo el relato se va a ir construyendo desde esta literatura cristiana que de alguna manera explica esta realidad. Pero aquí está el primer gran hecho, que este es un hecho político. En un momento en que estaba todo perdido, Pedro, en el fondo Bartolomeo va a decir, encontré la Longinos. Y los cruzados, con la Longinos en la mano, con el espíritu no solo de la emoción, Dios está con nosotros, con la Longinos en manos, van a terminar no solo tomando Antioquía, sino que finalmente también terminando avanzando hacia Jerusalén. Y sí, con el fervor de que Dios está con nosotros, la Melé va a ir con todo en esta primera cruzada y efectivamente van a ir avanzando en el territorio. Y ahí vamos a ver cómo finalmente los cristianos van a terminar ocupando toda esta zona y estableciendo el reino latino en Jerusalén. Entonces, aquí efectivamente se van a establecer estos estados cruzados. Malcolm Barber, que también va a escribir muchísimo sobre la historia de los templarios, ya vamos a hablar de los templarios en un minuto, que están obviamente insertos en esta historia, también va a hablar de la historia de estos estados, en el fondo, estos estados de los cruzados. Y aquí vemos esta representación que es donde está la Melé. Pero fíjense, no solo la Melé, fíjense en esta ilustración. En esta ilustración aquí vemos, bueno, las distintas casas, los distintos emblemas, por supuesto, la heráldica, algo importante, pero aquí vemos el prelado, ¿no es cierto?, que es un sacerdote, un obispo, un prelado que también tiene la cruz, pero miren lo que tiene aquí. ¿Qué tiene aquí? La lanza. La lanza es inmensamente importante para comprender cómo se logra el triunfo, cómo se logra la unión de los cruzados. Es el símbolo que va a terminar uniendo a los cristianos para arremeter fuertemente y que va a culminar con Godofredo de Bouillon tomando finalmente la ciudad de Jerusalén. Y aquí vemos cómo avanzan sobre las murallas y finalmente en el año 1099, o sea, el llamado fue en el 1095, la cruzada partió en el 1096, en 3 años van a terminar tomando Jerusalén. Y aquí vemos esta ilustración romántica que muestra el triunfo y la masacre también de, en el fondo, Godofredo de Bouillon en la ciudad de Jerusalén. Y este es un cuadro, obviamente, de la época del romanticismo, y aquí vemos todo, en el fondo, este fervor, ¿ya? Y obviamente el
la consecuencia del enfrentamiento sin lugar a dudas. Y Jerusalén se va a convertir para la cristiandad, va a ser vista como el centro del mundo. Dios lo quiere, Dios nos dio la lanza y ahora tenemos la ciudad santa. Y va a ser representada como el centro del mundo. Es decir, Jerusalén está al medio, está Europa, está África, está Asia, ese era el mundo, no había más mundo. Nosotros, en el fondo aquí, después este mapa se va a poner aquí América, el nuevo mundo, pero porque este es un mapa hecho posteriormente, este es un mapa, si nosotros lo miramos arriba, está impreso, o sea, aquí ya hay imprenta y hay nuevo mundo. Pero evidentemente la concepción de Jerusalén como centro del mundo es la concepción que va a venir desde la época medieval. O sea, aquí ven, este es el mundo, este es el mapa del mundo, que es redondo, este es un mapa medieval, ¿ya? Y aquí vemos el mundo, este mapa es fascinante, porque aquí está el mundo completo, el mundo conocido, en el centro que hay Jerusalén. Y aquí, mire, fíjese aquí al costado, ¿qué hay? Todos esos seres extraños, porque el mundo en el fondo tiene seres curiosos, y en alguna parte siempre está representado, probablemente es esto, el paraíso terrenal, porque evidentemente en alguna parte tiene que estar el paraíso terrenal, ¿ya? Entonces, estos mapas redondos, para que vean que no es mentira, son redondos, siempre tienen en el centro a la ciudad de Jerusalén. Entonces, miren aquí, Jerusalén, y aquí están los seres raros, y estos son fascinantes los mapas. Y aquí ustedes se encuentran con sirenas, ¿ven? Aquí hay sirena, aquí también hay sirena, aquí hay, son fascinantes estos mapas medievales. Y Jerusalén, el centro del mundo, Godofredo de Bouillon va a establecer que él no puede ser rey, donde Cristo fue rey, se va a nombrar guardián del Santo Sepulcro, pero su hermano, Balduino, se va a nombrar ya como Balduino, primero rápidamente se va a nombrar rey de Jerusalén. Y por lo tanto aquí se van a formar digamos, los estados feudales en esta zona, y vamos a tener, por una parte, vamos a tener el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el reino, donde hay rey, latino, de Jerusalén. Y Balduino, primero se va a nombrar como primer rey de Jerusalén. Aquí tenemos la fundación de este reino latino. Y en torno a este reino latino, rápidamente, ya una vez que se establecen estos estados feudales en Oriente, también rápidamente se va a iniciar este camino. El mundo medieval es un mundo móvil, un mundo que se mueve por las reliquias y por la fe, y que se mueve de una ciudad a otra para ver las reliquias. Las reliquias es principalmente lo que mueve. El mundo medieval, uno dice, no viajaban y viajaban a pie, ¿ya? Y por lo tanto, muchos peregrinos van a iniciar esta gran peregrinación, que no era menor, caminar de occidente hasta oriente, era una cosa larguísima, ¿ya? Que implicaba peligro y potencialmente la muerte. Y por lo tanto, va a surgir la primera idea de formar una orden militar, digamos, que va a ser esta orden de San Juan, que van a ser conocidos como los caballeros hospitalarios. Y los caballeros hospitalarios tenían la misión de dar alojamiento y cuidado, como dice su palabra, el hospital, el hospedaje, tiene la misma raíz. En el fondo, curar a los enfermos, a los que llegaban mayugullados, porque entiendan que a pie, los pies, ni se los explico, y esta gente no tenía buenas zapatillas, ni ninguna de las cosas que tenemos hoy día, así que llegaban bastante magullados. Piensen en el sol, esta gente no tenía protector solar, ¿ya? Así que llegaban realmente magullados, y en el fondo darle alojamiento y darle consuelo, en el fondo, a los peregrinos. Y aquí también Ridley Smith va a escribir esta historia de esta orden de San Juan, de esta impresionante, digamos, movimiento y intención de dar, digamos, albergue y cuidado a los peregrinos. Y es más, rápidamente cuando se abren estas rutas digamos, de peregrinación, van a iniciarse matanzas. Ya en el 1118, sarracenos van a matar en el fondo a varios peregrinos, ya van a tomar prisioneros, el camino no era fácil, o sea, piensen ustedes que esto era a pie, y por lo tanto las posibilidades de ser asaltado o muerto en el camino eran totales, y las posibilidades de que también gente se enterara eran bastante nulas. Y por eso otro grupo de jóvenes de la región de Champagne, por eso les hablé de Chrétien de Troyes antes, que también es de la región de Champagne, liderados por un tal Hugo de Puayen, Hugo de Puayen,
va a crear o va a ir a donde el rey Balduino, segundo en ese minuto, a proponerle la fundación de una segunda orden militar. Y esta orden tenía como misión proteger el camino de los peregrinos a Tierra Santa. Esta orden se va a llamar los pobres caballeros de Cristo. Y Balduino les va a entregar un pedazo del templo de Jerusalén para constituirse, y por eso van a empezar a ser conocidos como los Militi Templi, ¿ya? Como los caballeros del templo. ¿Ya? Y sabemos que fueron 9 jóvenes, este origen humilde de los llamados templarios, pero no son 9, porque entendamos que un caballero no es un caballero es un caballero y todo su séquito, así que un caballero es mucha gente, así que el origen no es necesariamente tan humilde. Sabemos de algunos nombres, pero hoy día, como los templarios están de moda, tratan de reconstituir todos los nombres, pero la verdad es que este afiche que está puesto aquí es de un sitio de esos miles, porque de los templarios hay más ficción que verdad, ¿ya? Y por lo tanto, los nombres no los podemos reconstituir todos, pero Hugo de Payán sí, es el primero, y aquí vemos este mapa, nuevamente, de Jerusalén como centro del mundo, como lo pueden ver, pero además, ¿qué hay debajo? Los que protegen el camino a Jerusalén, la guardia de todos los peregrinos, son los caballeros templarios. Y así que, precisamente, el rey Balduino II va a ser el que les va a dar aquí el apoyo. Aquí vemos a los templarios vestidos de café, generalmente nosotros vemos a los templarios vestidos de blanco, pero el manto blanco lo van a tomar después, y entendamos que solo los que se van a vestir después de blanco van a ser los caballeros, ya el resto se vestía de café. Y van a ocupar precisamente parte de lo que era el ex templo de Jerusalén. Ahí les van a dar un espacio abajo, y aquí se empiezan todos los mitos de los templarios, porque dicen que cuando estaban aquí excavaron y encontraron algo. Nadie dice qué, y eso da para todos los supuestos. Ahora, Hugo de Payén, y uno de los miembros de la primera fundación de los templarios, era pariente del el hombre más importante del siglo XII. Y el hombre más importante del siglo XII es este hombre que se llama Bernardo de Claraval, Bernardo de Clairvaux, ¿ya? Y precisamente Bernardo de Claraval, que es, lo vemos aquí vestido siempre de blanco, que va a ser el gran promotor de la reforma de los benedictinos, que va a ser la orden de los cistercienses, y el cister se viste al revés que los benedictinos, porque los benedictinos se visten de café con blanco, y estos se van a vestir de blanco con café, como el negativo, ¿ya? Y Bernardo es uno de los promotores, además, del culto a María, por eso lo pongo aquí con la Virgen, del culto a María. Va a ser un hombre, un gran predicador, que él solo era tan, digamos, hablaba tan bien, que va a fundar muchas órdenes, digamos, muchos monasterios cistercienses. El cister se va a convertir en la orden más importante. Bernardo era el hombre más famoso del siglo XII. O sea, si hubiese habido farándula, Bernardo habría salido en todas las revistas, lo habrían invitado a todos los programas, porque era el hombre más importante lejos de la historia. Y uno de los jóvenes que fundó los templarios era pariente de Bernardo. Y le va a llevar la idea, y Bernardo va a escribir este librito pequeño que está aquí, que se llama El elogio a la nueva milicia templaria. Y bastó que Bernardo de Claraval escribiese este elogio para que rápidamente eso sirviera de fast track, y para que el Papa Honorio II terminara estableciendo, aceptando en el fondo la formación de esta nueva orden en el 1128. Se van a demorar nada en ser aceptados. Y los templarios se van a convertir en uno de los emblemas fundamentales digamos, de la cruzada, y básicamente de las posteriores cruzadas. Van a ser uno de los brazos armados fundamentales de las cruzadas. El propio Bernardo, en el elogio a la milicia templaria, dice: corrió por todo el mundo la noticia de que no ha mucho nació una nueva milicia, precisamente en la misma tierra que un día visitó el sol, que nace de lo alto, haciéndose carne. El soldado que reviste su cuerpo con la armadura de acero y su espíritu con la coraza de la fe, viva o muera, nada puede intimidarle a quien su vida es Cristo y su muerte es ganancia. ¿Ya? Y además dice que estos pelean contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal. Esta idea de combinar, en el fondo, lo heroico, el ideal, podríamos decir, de militar, este ideal de la caballería
tan propio del siglo XII, con el ideal del santo. Esta combinación que se van a dar en las órdenes militares va a ser tremendamente importante durante el siglo XII. Bernardo va a luchar contra la herejía, como les dije, y va a ser uno de los grandes promotores de la orden del Ciste. Ahora, el Papa va a aceptar esta orden y les va a dar, a través de varias, digamos, de varios documentos pontificios, les va a dar autonomía económica, que va a ser básicamente lo que les va a permitir florecer enormemente, pero también va a ser su condena posteriormente. Entonces, en este periodo ellos siempre van a atribuir este origen humilde, donde eran solo 9 caballeros y no les alcanzaban los caballos, básicamente, lo que no es cierto, y van a poner 2 caballeros en uno. Va a ser eso también posteriormente utilizado. Y vemos que los templarios van a aparecer en torno a la cruzada como parte, digamos, de digamos, de todo lo que es la lucha y su ser, el ethos de los templarios va a tener que ver con, en el fondo, financiar lo que es las cruzadas. Los templarios van a poder, en el fondo, no solo pedir el diezmo, no solo cobrar limosna, sino que van a poder explotar sus tierras, y como se van a convertir en una orden de moda, la gente noble va a buscar que uno de sus hijos sea templario, y van a hacerles donaciones, podían recibir donaciones. Tenían más de 9.000 encomiendas, es decir, 9.000 terrenos distintos dentro de Occidente, y toda la plata que ellos producían era para financiar su acción en Tierra Santa. Y por lo tanto van a ser, básicamente, se van a convertir en los primeros banqueros de la historia, pero se van a convertir en la finanza de todas las gestas posteriores de la cruzada. Entonces, los templarios son esenciales, son el sustento económico, podríamos decir, de lo que van a ser las cruzadas de ahí en adelante. ¿Ya? Y los vemos obviamente con la cruz. Y su acción es precisamente en Tierra Santa. Y van a actuar en Tierra Santa. Y la primera vez que aparecen va a ser en el marco todavía digamos, del momento en que se pierde. La primera cruzada ganó digamos, el reino latino, y ese reino latino va a durar, digamos, un par de generaciones, y finalmente se va a perder. En el primer episodio bélico va a tener que ver justamente con este periodo, vamos a ver, de transición, donde vamos a tener aquí, vemos acá a los templarios, ¿no es cierto?, que aparecen por primera vez mencionados en la batalla de Ascalón en el gobierno de Balduino III. Se constituyen el Balduino I y Balduino III aparece esta primera mención. Y en esta mención aparece que todos los templarios murieron. ¿Ya? Y la verdad es que uno dice, bueno, entonces eran malos para la pelea. No, no, no. La orden de los templarios y la regla de los templarios establecía no solo la obediencia, sino que establecía que nadie podía abandonar el campo de batalla. Y cuando uno caía, el siguiente tenía que tomar el gonfalón y levantarlo y seguir peleando hasta que muriera, hasta el último. ¿Ya? Por lo tanto, tenían ese arrojo bastante particular. ¿Ya? Ahora, cuando comienzan a haber problemas dentro de Oriente, el Papa Eugenio va a llamar a la Segunda Cruzada, en el 1145, cuando cae la ciudad, en el fondo, de Edesa, y por lo tanto esta cruzada era como para fortalecer el reino latino. Y precisamente ahora les voy a un poco explicar el contexto digamos, de esta situación que necesitaba ser fortalecida. ¿Ya? Y aquí vemos en el fondo la llamada, el propio Bernardo de Claraval también va a llamar a esta segunda cruzada, y esta segunda cruzada también se va a mover, y aquí va a ir Luis VII de Francia, y se va a encontrar con Raimundo de Antioquía, o sea, dentro de la misma, digamos, la misma generación, ¿no es cierto?, para reforzar en el fondo digamos, los contingentes, digamos, cristianos en Oriente. Y este encuentro con Raimundo de Antioquía no va a ser menor, porque Luis VII va a viajar con su mujer, que es Eleonor de Aquitania, con quien tiene sendos problemas, y tiene problemas porque él está muy enamorado de su mujer, pero su mujer no está muy enamorada de él, considera que se casó con un monje, literalmente, así lo dice ella, ¿ya? Es más, ella posteriormente va a decir que hubo poca pasión en su primer matrimonio, y por eso tuvo puras mujeres, tal y cual, eso lo dice Leonor de Aquitania, no lo digo yo. Y cuando ella llega aquí a Antioquía, se encuentra con este tío de ella, Raimundo, que parece que era espléndido, y efectivamente vamos a ver que esto va a causar más de un problema, porque se sabía que Leonor de Aquitania y que, digamos, su marido no tenían una muy buena relación, y que ella había querido anular el matrimonio acusando incluso consanguinidad más allá de lo autorizado. Pero
incluso habían ido aquí a la cruzada y trataron de volver un poco a reconciliarse, pero esta situación va a ser bastante complicada porque las malas lenguas cuentan que ella en un minuto, cuando su marido se quiere volver, ella se quiere quedar ahí con Tolosa. Así que, digamos, no va a ser menor este tema. Finalmente ella va a volver, va a reconciliarse con su marido, pero después se va a separar de su marido, va a lograr anular ese matrimonio y pocos meses después, ni siquiera un mes, se va a casar con el rey de Inglaterra. ¿Ya? Y posteriormente ella sí va a tener pasión por el rey de Inglaterra, muchísimo, por Enrique II, y ella, ahí es donde ella dice que en su primer matrimonio no había pasión y tuvo puras mujeres, en cambio con Enrique tuvo mujeres, pero tuvo 5 hombres. ¿Ya? Eso es lo que ella dice. Bueno, pero aparte de ese dato, y obviamente van a continuar el enfrentamiento, pero también va a haber, digamos, intercambio. Y aquí vemos cómo, sí, no todo es melee. Incluso esta ilustración, que muestra en el fondo a un cristiano con digamos, un musulmán jugando ajedrez, muestra que hay intercambio y que hay tiempos de paz y que hay intercambio que se va a ver en Occidente, se va a ver el cambio que se va a ir dando en Occidente. Entonces aquí vemos la coexistencia de estos dos mundos. Pero esto va a ir cambiando porque se van a producir una serie de problemas que van a coincidir. Por una parte, el reino latino va a comenzar a estar débil, y vamos a hablar por qué va a estar débil, y por otro lado, el mundo musulmán va a comenzar a tener una serie de crisis que finalmente los va a llevar, que se va a producir distintas cosas que finalmente los va a llevar a unirse. Por una parte, vamos a ver que Sengi toma la ciudad aquí toma Alepo y toma Edesa, o sea, va a haber una cierta amenaza, va a haber un avance también hacia Damasco, y en esto va a surgir la figura, se van a producir una serie de eventos, y en torno a la figura de Saladino, que era un kurdo, el mundo musulmán que no había logrado tener una unidad se va a unir. O sea, justamente se va a producir un momento donde la cristiandad, el reino latino cristiano, va a tener una fisura y un problema interno que va a coincidir con un momento de fortaleza del mundo musulmán en torno a esta figura llamada, conocida por nosotros como Saladino, Salah ad-Din. ¿Ya? Este es el momento que está contado en la película de Ridley Scott, perdón, si no la han visto, véanla. Es una película bastante antigua, ya de la década del 90, diría yo que pero es muy buena, que se llama Kingdom of Heaven, o Cruzada en español, y que precisamente está situada en este minuto, ese minuto de unidad musulmana en torno a la figura de Saladino, y Saladino en la película es fabuloso, realmente fabuloso. ¿Y qué problema tiene el mundo cristiano? Bueno, gobernaba Almarico I en Jerusalén, y obviamente que ahí iba todo bien. Almarico había tenido hijo, hombre, hija, mujer, Sibila, y vamos a ver que Balduino, y por lo tanto la descendencia estaba segura, iba todo bastante bien. Y aquí es Guillermo de Tiro. Guillermo de Tiro es uno de los principales, si no es la principal fuente para estudiar a las cruzadas, es el propio que nos cuenta que él era el tutor de este niño, de Balduino, y él se da cuenta que Balduino tiene un problema. Y el problema que tiene Balduino es que es leproso. Y por lo tanto, la lepra evidentemente pone en problema la sucesión y el futuro de este reino latino. Así que este rey leproso, que además después el padre va a morir, y Balduino IV, el leproso, se va a convertir en el rey de Jerusalén. Y independiente que era un joven rey, que aquí lo vemos llevado en andas, porque la lepra va a ser algo que lo va a tener bastante complicado, ¿ya? Era un joven rey, va a ser bastante sabio, bastante buen rey, y ahí es donde él le escribe a Felipe de Flandes, que era su primo, pidiéndole ayuda, y Felipe de Flandes no va, y se pierde el reino latino de Jerusalén. Entonces, cuando él escribe la historia de Perceval, este caballero, es que básicamente es un manual de cómo convertir a un caballero. Perceval inicia siendo un diamante en bruto, que era más bruto que diamante, ¿ya? Y que va a ir puliéndose en el tiempo a través de la institución de la caballería. Perceval va a llegar al castillo del Grial, y va a ver el Grial, y va a ver la lanza, y el equilibrio y el rey
que estaba presente frente a ese cortejo estaba herido. Y si Perceval hubiese hecho las preguntas adecuadas, todo, el rey se habría curado. Ya, tal y cual, si Felipe de Flandes hubiese ido a la cruzada, probablemente el reino latino no se habría perdido. Pero Perceval no hizo las preguntas y Felipe de Flandes tampoco fue al reino. Y básicamente la historia del Grial cuenta esta historia de Perceval que después jura no descansar hasta volver a encontrar el castillo del Grial y restablecer el orden. Bueno, y eso es básicamente el juramento de la cruzada, volver del mundo a atacar hasta volver a recuperar el reino latino. Así que el pobre rey leproso no recibió la ayuda, este es el rey leproso de la película Cruzada, que evidentemente lo muestran con una máscara porque se le caía, tenía lepra, se le caía la piel a pedazos. Esto es bastante impactante esta muestra, y que además incluso el rey leproso de la película tiene hasta Lego, como pueden ver ustedes. Y aquí la película y la verdad distan, porque efectivamente, bueno, el rey leproso va a terminar muriendo, y a la muerte del rey leproso va a terminar subiendo, bueno, Sibila se casa con Guy de Lusignac, ya que era un hombre bastante poco inteligente, la mejor forma de definirlo. Aquí está el matrimonio de Sibila con Guy de Lusignac, y en la película es mostrado como un templario, pero Guy de Lusignac no era un templario, era simplemente un hombre poco inteligente. ¿Ya? Ahora, Ridley Scott odia la iglesia, odia a los templarios, y por lo tanto convierte todo lo malo en necesariamente eclesiástico y templario. ¿Ya? Eso no hace que la película sea una mala película. Ridley Scott es un gran director y es una gran película, pero no se nos puede olvidar cuál es su punto de vista. Entonces, efectivamente, Sibila se casa con Guy de Lusignac, y Guy de Lusignac era poco inteligente y va a iniciar, en el fondo, pugnas con Raimundo, que era el conde de Trípoli. O sea, en un momento en que los cristianos estaban débiles y que debieron unirse, la figura de Guy de Lusignac, que era poco inteligente, va a poder tomar malas medidas y además va a entrar en contra de los propios cristianos. Y en ese minuto, precisamente, va a arremeter Saladino. ¿Ya? Y Saladino, en el fondo, que de hecho no va a provocar, porque aquí se van a producir varios eventos que van a ser bastante tontos. El Reinald de Chatillon va a terminar atacando a unos musulmanes, va a terminar muriendo la hermana de Saladino, con lo que finalmente Saladino va a decidir, en el fondo, atacar. Y es más, el propio Guy de Lusignac va a decidir buscar a Saladino. Y Saladino se había instalado estratégicamente lejos, y esta ilustración muestra las cosas muy distintas, lejos, en zona desértica, donde estaba el lago, para que los cristianos, si lo iban a buscar, tuvieran falta de agua y por lo tanto fuera muy fácil derrotar a los cristianos. Esta es una ilustración de alguien que no estuvo en la batalla, pero sí me encanta en esta batalla que ponen el agua, porque el gran problema va a ser precisamente el agua. Se va a poner en el fondo Saladino aquí frente al lado del lago Tiberiades, y los cristianos van a tener que partir y van a caminar todo esto sin agua, y se van a enfrentar aquí en Jatín finalmente con los musulmanes. Y cuando los cristianos llegan ahí, ya estaban absolutamente cansados, totalmente deshidratados y asoleados, y los van a finalmente derrotar. Y aquí Saladino, aquí muestra, en el fondo, se van a entregar frente a Saladino. Saladino va a matar a todos, y sí, Reinald de Chatillon había iniciado este problema, va a terminar también muerto. Y es más, Saladino después de eso va a arremeter contra Jerusalén. O sea, esta película de Ridley Scott se basa en estos hechos, combina cosas para hacer una buena teleserie, presenta algunos personajes que sí existieron, como Valiant of Evelyn, que evidentemente lo convierte como en el hijo del herrero, esa idea como del pueblo que se termina casando o yéndose con Sibila. Eso es parte de la teleserie, eso no es real, no es real. Pero sí, Valiant of Evelyn va a ser quien va a liderar digamos, la defensa de Jerusalén. Esta también es una ilustración, como pueden ver, medieval, de la toma de Jerusalén, y va a negociar finalmente con Saladino. Y va a negociar poder sacar a los habitantes de Jerusalén con vida, lo cual para la época de la cruzada es visto como una cobardía, para el siglo XXI es visto como una gesta heroica, pero en la mentalidad del siglo XII, digamos, en este periodo, en el siglo, digamos, esto no es heroico, esto es absolutamente, digamos, cobarde. Pensemos digamos, en la regla de los templarios.
que establece que ninguno puede abandonar, que el gonfalón no puede caer, que tiene que morir hasta el último, o sea, es lo heroico hasta el martirio, ¿ya? No es la mentalidad de hoy día, soldado que huye sirve para otra vuelta, no, para nada, ¿ya? Pero eso es lo que toma básicamente Ridley Scott. Yo les recomiendo, si no la han visto la película, véanla, porque es una película que tiene ambiente de cruzada, tiene olor a cruzada, tiene parte de verdad y el resto lo inventa como una buena teleserie, es un buen cóctel para ver una buena película. Pero el reino latino, que es lo que me interesa, se va a perder. Jerusalén va a perderse de las manos cristianas. Y por lo tanto se va a organizar la tercera cruzada. Y la tercera cruzada busca recuperar lo perdido. Y por lo tanto aquí vamos a tener a los reyes. Por una parte vamos a tener a Ricardo Corazón de León, uno de los reyes, vamos a tener a Felipe Augusto de Francia, van a ir los propios reyes a recuperar, aquí hay que tomar, los políticos importantes van aquí, y también Federico I Barbarossa de Alemania, van a partir por las 3 rutas para juntarse en Jerusalén. Y efectivamente la mano derecha de la cruzada, de la tercera cruzada en adelante, van a ser los templarios, el brazo armado, básicamente. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo Ricardo Corazón de León va a llegar donde Guy de Lusignac, que había perdido todo, siendo estúpido, ¿ya? Básicamente, y obviamente que Ricardo va a comenzar a liderar esta cruzada. Ricardo va a pelear muy bien, sí, es más, el propio Saladino va a decir que es digamos, un contendor inmensamente digno, pero no va a lograr recuperar los santos lugares. ¿Ya? Por otra parte, Federico Barbarossa va a ser bastante triste lo que le va a pasar, porque de vuelta de la cruzada, de hecho, se va a ahogar. ¿Ya? Así que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico va a ahogarse en un río durante la tercera cruzada. ¿Ya? Entonces aquí está la muerte de Federico Barbarossa, también entre otras cosas por Gustave Doré. Y Felipe Augusto, bueno, Felipe Augusto va a ir a la cruzada, tampoco va a lograr el éxito, y luego va a pelear su propia cruzada en Francia, porque lo que va a hacer Felipe Augusto va a ser terminar con el llamado Imperio Angevino para tratar de recuperar los territorios que eran parte de Inglaterra y Alemania por el matrimonio de Enrique II y Leonardo de Aquitania, va a tratar de pelear su propia cruzada, recuperar los territorios. Entonces aquí vemos cómo de alguna forma le están entregando las llaves, como vemos aquí hay momentos de éxito, pero esta cruzada no va a lograr recuperar. Y aquí vemos el encuentro entre el rey de Francia y el rey de Inglaterra en el marco de la cruzada. Ricardo va a lograr recuperar, sí, San Juan de Acre, lo que va a dar un enclave cristiano, desde donde en el fondo se va a pelear las cruzadas de ahí en adelante. Y aquí vemos, y miren por favor esta ilustración, o sea, los cruzados pelean contra dragones, contra bestias de alguna manera, esa es la representación. Y a pesar de que la melee se va a intensificar en esta cruzada, no van a lograr recuperar, y Ricardo va a tener esa, digamos, esa pena, y de hecho va a volver, y además va a terminar de vuelta prisionero. ¿Ya? Entonces, sí, se van a encontrar con Saladino y se van a admirar mutuamente, y eso hace que Ricardo Corazón de León se convierta en una de las figuras más heroicas, básicamente, de la visión occidental. ¿Ya? Y por lo tanto, de todo lo que tenían antes, se van a quedar básicamente con poco territorio los cristianos. Y Saladino se va a convertir en esa figura que evidentemente logró revertir estas cruzadas. Y por lo tanto podríamos decir que para el mundo musulmán esto es bien importante, sobre todo, eh, esto es bien importante porque para el mundo musulmán las cruzadas las ganaron ellos y ellos lo olvidaron, pero para el mundo cristiano las cruzadas las perdimos, y no solo las perdimos, sino que va a ser como un Vietnam, no lo olvidaron nunca más. O sea, toda la historiografía y todo lo que se habló de las cruzadas de ahí en adelante va a ser historiografía cristiana. Pero el intento de recuperar lo perdido va a continuar, y efectivamente las cruzadas siguientes también aquí se va a producir, está la toma de Damieta en 1219, y la cruzada, de hecho, que se va a producir en la cuarta cruzada va a terminar desviándose y va a terminar saqueando literalmente Constantinopla. O sea, la cruzada siguiente van a estar organizados principalmente por mercaderes, van a competir Venecia, vamos a tener Venecia y Génova, y aquí vamos a terminar en la cuarta cruzada, saqueando la ciudad de Constantinopla.
¿ya? Así que aquí vemos el saqueo de la ciudad de Constantinopla, donde efectivamente cristianos van a luchar contra cristianos, ¿ya? Y por lo tanto esto va a ser la desvirtuación completa de, digamos, de la cruzada misma. Y aquí vemos los cristianos, y aquí vemos nuevamente estos de la Croix, obviamente esto es romanticismo, y el romanticismo nos muestra aquí la vejación, el pillaje, ¿ya? Y la fuente nos dice, Nicetas de Coniates dice, destrozaron las santas imágenes, destruyeron el altar mayor y repartieron los trozos entre ellos, caballos y mulas, a la iglesia para poder llevarse mejor los recipientes sagrados, para que vean que los saqueos son parte de la realidad del ser humano, ¿ya? Y que no es solamente aquí, sino que es la quebrada del ají. Tampoco mostraron misericordia con las matronas virtuosas, las doncellas inocentes e incluso las vírgenes consagradas a Dios. Tremendo, o sea, los cristianos aquí se portaron no mal. Esta es una de las vergüenzas, tal vez una de las mayores vergüenzas del concepto de la cruzada. Y aquí se va a producir incluso esta pequeña cruzada, que es esta cruzada de los niños, que va a terminar pésimo. Esta es la ilustración de Gustave Doré, llevar a los niños a un viaje, siempre es algo que hay que pensar, llevarle a un niño a las cruzadas a pie, algo realmente impensable. Y luego de eso vamos a tener los cristianos divididos. Aquí tenemos a Federico II de Hohenstaufen, que efectivamente se va a pelear con el Papa, y se van a dividir entre los güelfos y los gibelinos. ¿Ya? Los gibelinos van a ser los partidarios del emperador, y de hecho la orden de los hospitalarios se van a cuadrar con los gibelinos. Y no solamente la orden de los hospitalarios, sino que también la orden de los teutónicos, que había surgido y que habían comenzado a conquistar los territorios desde Alemania hacia la República Báltica. Y por otro lado, los templarios se van a cuadrar con los güelfos, es decir, con el Papa. Y por lo tanto, la cristiandad está dividida, nuevamente, y no solo está dividida, sino que los bandos, incluso los brazos armados, también están divididos. Y por lo tanto, aunque va a haber encuentro aquí, en el fondo, entre Al-Kamil y Federico II, no van a lograr recuperar lo perdido. La cruzada de San Luis va a pasar a la historia como el rey que fue a las cruzadas, un rey que además se va a convertir en santo, tampoco van a ser exitosas. ¿Ya? Sí van a santificar, en cierta manera, al rey, y van a permitir que el rey traiga todos sus, ya dije, sus souvenirs, digamos, religiosos, que van a convertir a Francia en uno de los lugares que tiene las mejores reliquias de la cristiandad, pero no va a lograr recuperar nada, ¿ya? Entonces, efectivamente aquí vemos cómo los cruzados van a continuar, y finalmente ya en el 1291 se va a terminar perdiendo ya incluso San Juan de Acre. Y con la pérdida de San Juan de Acre van a perder la última posesión en el oriente. Y obviamente que esto va a complicar a las cruzadas de ahí en adelante. Es más, los templarios se van a ver inmensamente complicados, porque los templarios tenían su razón de ser de conseguir plata en Occidente para financiar los proyectos en Oriente. Pero en el momento en que se pierde San Juan de Acre, bueno, ¿ahora qué financiamos? Ya, y eso va a hacer que acumulen mucho capital y que empiecen a acumular también la envidia de los que ven donde hay mucho capital. Hay muchos que andan buscando dónde está el dinero. Y es más, los templarios van a perder su verdadera razón de ser a finales del siglo XIII. Y eso va a explicar por qué en el siglo XIV el rey de Francia decide echarles mano y decide acusarlo de herejía. ¿Para qué? Para cerrar la orden y quedarse con la plata. Básicamente algo que se repite en la historia constantemente. Entonces, las cruzadas fueron todo este movimiento, y evidentemente que dejaron rastro. Aquí un poco me voy a detener en otra cosa. Las cruzadas tienen no solo sus mapas, sino que cambian la fisonomía del territorio. Los que van a las cruzadas, muchos son caballeros normandos. Los normandos van construyendo castillos de piedra. Y las fortalezas que dejó la ruta, digamos, donde estuvieron los cruzados, es hoy día algo que todavía se hace evidente. No solo los caballeros normandos, sino que los caballeros hospitalarios, los templarios hacen construcciones bastante más simples, los hospitalarios son las construcciones más asombrosas. Y todo esto que podemos denominar esta arquitectura de las cruzadas se aparece a los sentidos. ¿Ya? Esto es Siria, este es el crack de los chevaliers, ¿ya? Una cosa que es realmente extraordinaria. Estas fortalezas,
ya que están en el camino a la Tierra Santa, lugares donde paraban, aquí está en el Líbano, ya, pero también pensemos hasta en las islas del Mediterráneo, incluso en Chipre, ¿no es cierto?, en Rodas, nos encontramos con estos vestigios increíbles. ¿Ya? Hay algunos que son, digamos, digamos, más fragmentarios, pero hay otros que son realmente extraordinarios. Kerak, en Jordania, ¿ya? Aquí pueden ver Torón, en el Líbano, ¿ya? Margat, aquí, digamos, fragmentos, pero ciudades como, por ejemplo, aquí vemos esto que está muy completo, Anamur, ¿ya? Que es una cosa impresionante, y para qué decir Roda, ¿ya? Roda es completamente el headquarter de los hospitalarios, ¿ya? Y ahí está básicamente la isla con el castillo, ¿ya? Esta presencia, este vestigio que nos deja las cruzadas, que va a llenar de castillo el camino por donde se iba, y donde además se van a instalar todas estas instalaciones que permiten el trayecto y la ruta de Occidente hacia Oriente. Hay instalaciones realmente magníficas, otras que son más fragmentarias, pero evidentemente las cruzadas van a dejar un rastro. Por otra parte, el término cruzada se va a extrapolar, y por lo tanto ya no van a ser solamente los movimientos durante el fondo de Occidente a Oriente para recuperar los santos lugares, sino que se va a hablar de cruzada de los caballeros, digamos, teutónicos sobre, en el fondo, todo lo que son las repúblicas bálticas. Se va a usar el término de cruzada. Se va a usar el término cruzada para cristianos contra cristianos, cuando se decreta bajo el concilio, en el concilio de Albi, que los llamados, en el fondo, ahora se llaman albigenses, los cátaros, son herejes. Y por lo tanto, el concilio de Albi los decreta hereje y llama a la cruzada contra los albigenses. Y por lo tanto, cristianos van a arremeter contra cristianos paganos, y evidentemente se va a librar ese momento, digamos, y esa masacre, porque la cruzada contra los albigenses, contra los cátaros, va a ser literalmente una masacre. La reconquista española también va a tener esta impronta de espíritu de cruzada, ¿ya? Esta idea de, digamos, de recuperar la península ibérica y de expulsar al musulmán de este reino, ¿no es cierto?, que es finalmente todo lo que es el andaluz, esta reconquista que va a marcar el espíritu y el temple de España, y que va a culminar el día 2 de enero de 1492, cuando se libra la batalla de Granada. Este concepto de la creación de España con un rey, un reino, un idioma y una sola religión, que va a estar de la mano de esa cruzada. En 1571, la propia batalla de Lepanto va a ser vista como una cruzada. Orlando Figues va a hablar de la guerra de Crimea como la última cruzada, una guerra que tiene la excusa de recuperar en el fondo y de ver la administración de los santos lugares, pero que en realidad es la política de probar la fuerza real de Rusia. Pero el propio Orlando Figues le pone la última cruzada. Y aquí vemos cómo el término se usa para muchas cosas. En el fondo, incluso aquí vemos como varias guerras que son vistas como guerras difíciles, son denominadas como cruzadas, ¿ya? Representando en el fondo a los soldados de la gran guerra con la idea de la cruz, el mismo concepto, ¿ya? Aquí vemos la gran cruzada, como la Segunda Guerra Mundial, miren aquí. Incluso Indiana Jones también tiene la gran cruzada, pero aquí la junta con el Santo Grial, obviamente. Aquí tiene que ver con la verdadera historia de las cruzadas. Y aquí vamos viendo cómo muchas cosas, ¿ya?, van a ser, en el fondo, revistas como cruzada. Incluso esta relación entre el mundo americano y el Islam hoy día, ¿ya?, que muchos explican que en el fondo el 2001 tiene que ver con ese concepto. El propio Bush va a usar esto como una cruzada contra el terrorismo. Y es más, Der Spiegel y varios otros medios lo van a vestir como aquel que toma la cruz, una misión de Dios, el cruzado, aquí como lo pueden ver. Y no solo él, sino que aquí vamos a ver incluso a Obama vestido de cruzado y a Trump vestido de cruzado. Esta cruzada que iba a terminar y que iba a traer el bien cuando muriera Osama Bin Laden. Es más, varios soldados tienen la cruz. ¿Ya? Ese concepto se mantiene, un concepto que incluso vamos a ver que el mundo musulmán va a exigir el pedir perdón por las cruzadas. Es Occidente el que ha escrito sobre las cruzadas,
Sin embargo, aquí vemos tal y cual este concepto de cruzada llevado hasta hoy día, esta idea de, digamos, de la deconstrucción, de tener que pedir también perdón por todas las cosas hacia atrás. Música incluso llevada a la cruzada en la época, en el fondo, de los 70 y del hipismo y la revolución. Y más, las causas privadas también son cruzadas. Aquí vemos la cruzada de una mujer, la historia de, en el fondo, el voto femenino. Aquí la cruzada de la paz, o sea, todo lo que tiene que ver con las sufragistas son vistas como cruzadas. Pero también las luchas personales, ya por el cáncer, en fin, son cruzadas. Aquí vemos este titular del Times que es visto como cruzado. O sea, las cruzadas hoy día están en el término popular. Es más, los cruzados en sí tienen Lego. Y no solo tienen Lego, que evidentemente tienen Lego, y aquí pueden ver que hay distintos tipos de caballeros cruzados. Tienen Playmobil. Y los Playmobil además tienen templarios, los templarios tienen propios, y tienen musulmanes. Es más, uno puede armar su propia cruzada. O sea, esto permea toda la cultura popular. History Channel tiene varios documentales, y aquí voy a partir de hoy día. Las cruzadas es algo que está revisado en muchas cosas, hay mucha visión ideológica también en torno al tema, pero hay harto, en el fondo Thomas Attridge va a ser uno de los historiadores que les voy a recomendar, y tiene este documental de las cruzadas de la BBC, bueno, recomendable. Hay montones de novelas, es decir, muchas que se enmarcan en esto. Yo les recomiendo particularmente esta, Camino a Jerusalén, de Stephen Lowhead. Stephen Lowhead tiene una gran pluma. Tengo una súper buena noticia, que esta novela es fantástica, pero tengo una súper mala noticia. Cuando terminen esta novela, van a decir, me estáis molestando. Y la peor mala noticia es que tiene 2 partes más. Pero la mala noticia es que la segunda y la tercera parte no están traducidas al español. Así que pueden leer la primera y después pueden leerse en inglés las siguientes. Ya, de historiografía, ¿qué quiero recomendar? Bueno, lo primero, que un clásico, que no hay nadie que estudie las cruzadas que no pueda revisar esta obra, es Stephen Russman, ya, que va a ser el que va a escribir sobre la primera gran historiografía sobre las cruzadas. Lo mismo René Grousset, también estamos hablando de hombres, digamos, de la escuela anteriores, un poco de la visión más tradicional de las cruzadas. De la historiografía presente, yo me quedo voy a presentarles a algunos personajes. Ya les presenté antes a Jonathan Riley Smith, que va a escribir, como les decía, este compendio de la Oxford Illustrated History of the Crusades, pero también tiene todas las historias particulares de cada una de las cruzadas. Él es profesor de la Universidad de Cambridge, está traducido en acantilado al español, con este pequeño libro de qué fueron las cruzadas. También se pueden encontrar varias cosas en español. ¿Ya? La historia de las cruzadas, historia de la primera cruzada, tiene la historia de las prédicas de las cruzadas, o sea, cada una de las partes. Uno de los grandes estudiosos de las cruzadas como tema. También tiene la historia de los templarios, de los hospitalarios, precisamente en el periodo de Tierra Santa. ¿Ya? Incluso de las órdenes, de estas órdenes posteriores, de la orden de los caballeros de Malta, pero después en la historia. ¿Ya? La cristiandad, las cruzadas y el Islam como concepto. El otro autor que es súper recomendable es Christopher Tyreman, ¿ya? Que está traducido al español en esta de las cruzadas, realidad y mito, que él es de la Universidad de Oxford, que probablemente su libro más conocido, que está en español también, es este God's World, estas guerras de Dios, esta historia de las cruzadas, que además él sacó primero un libro, en el fondo gordo, y después sacó uno para público general, que era el mismo libro, pero corto, ¿ya? Más corto. ¿Ya? Y aquí está Las guerras de Dios, ¿ya? Cómo organizar una cruzada y las cruzadas, mito y realidad de Christopher Tyreman, que puede ser es un libro tremendamente interesante y vale la pena. Por otra parte, les recomiendo a Thomas Madden. Él es profesor americano y que tiene esta nueva historia, una concisa. Esta es una historia más pequeña, más corta, es más abordable, fácil. Tyreman es gordo, así, ¿ya? Esto es pequeño, ¿ya? Y efectivamente aquí tiene también las ideas, él se dedica a por dónde pasaron, la ruta básicamente de las cruzadas. ¿Ya? También tiene esta historia ilustrada de las cruzadas, que siempre son interesantes, ¿ya? Y tiene la controversia. Aquí está donde habla del mito de las cruzadas y de este supuesto relato de los ríos de sangre como permanente.
Por otra parte, el que está súper de moda hoy día y que tiene su documental de la BBC es Thomas Outbridge, que es del Queen's Mary University of London, y tiene también varias historias, tiene esta historia general y también la historia particular de la Primera Cruzada y en el fondo dividido por partes. Para aquellos que les gusta no la historiografía, sino que les gusta el relato bien contado y no necesariamente un libro historiográfico, yo recomiendo a Hilary Belloc, porque Belloc es el gran amigo de Chesterton y es una pluma fácil y ligera y escribe entretenido, y por lo tanto ese puede ser un buen libro. La Helen Nicholson también ha escrito sobre, ella es de la Universidad de Cardiff, ha escrito sobre las cruzadas y ella tiene un libro muy bueno sobre los templarios, ¿ya? Así que ella es altamente recomendable. Por otra parte, un libro que fue el primer libro que causó una gran controversia fue este libro de Amin Maalouf, que por primera vez escribe sobre las cruzadas vistas desde el punto de vista de los árabes. ¿Ya? Ese libro abrió una puerta a la historiografía que antes no existía, y de ahí en adelante aparecieron varios más, con la perspectiva desde el mundo musulmán. De los templarios yo le dije que me quedaba con el de la Helen Nicholson y siempre con la Regine Pernoud. La Regine Pernoud además tiene una biografía de Ricardo Corazón de León, tiene otra biografía de Leonor de Aquitania, de varios personajes en el mundo de las cruzadas, y tiene, bueno, obviamente ya se hizo muy famosa por su libro de las mujeres en la época de las catedrales. Así que bibliografía hay muchísima, pero si tienen que quedarse con uno, yo creo que me quedo con Ridley Smith. Así que un poco ahí les doy ese punto. Y la historia está ilustrada de Oxford, es un compendio bastante sintético que explica algo muy complejo y amplio de un modo muy bien ordenado. Eso creo que es el gran aporte que tiene